Buenos días desde los puertos de Maravio. Estamos de vuelta aquí, ya venimos de ruta familiar y hoy vamos a hacer los picos. Vamos a hacer todo este cordal, desde el pico Cuervo, el Lobiu que está por ahí y acabar al final ahí en el Caldobeiro. A ver si nos respeta el tiempo. Salimos de la ermita de Santa Ana. Primer pico del día, el pico Cuervo. Salimos de la carretera y para arriba. Vamos subiendo por este cortafuegos. Está pindio esto, ¿eh? Y ya sabéis, aquí haber pegado un derrame aquí al principio que te deja temblando. Ya tenemos la pared más cerca. Tiramos por aquí para la izquierda. Venga, pues ya vamos. Al fondo el Caldobeiro. Si me lo voy a decir que estamos en el concejo de Teverga. Y después, cuando lleguemos al Caldobeiro, entraremos en partes de Llernes y Tameza. Un vallado aquí muy guapo. Dejamos el vallado, esta zona muy chula, ascenso. Esta parte no es muy complicada, pero tampoco es sencilla, ¿eh? Ya tenemos ahí lo que parece ser la cima del primer pico, el Cuervo. Ahí está. Mira qué bonito, tío. Ahí al fondo, bajo la luz, la sierra del Aramo. Y ya está. Y ya está, nuestro primer pico de hoy, el Cuervo. Buzonín. Ahí está. 1181. Y esto es lo que vamos a hacer hoy parte. El Lobiu de este que tenemos enfrente, ¿no? El Lobiu, bajar otra vez y para el Caldobeiro. El Aramo. Y ahí tenéis, no veo por esta cámara, por ahí anda. Ahí está, el Gamoniteiro. Y para aquí, creo que estoy en la zona del Estorbín. Y ahí el Ferreirúa, que yo quería subir, pero ya veis que está petado de nieve. Es el pico más alto, el techo de Teverga. Siguiente destino. Y último.
Se ve hasta el vértice geodésico desde aquí. Enfrente nuestro, Peña La Sala. Detrás de todos estos bloques está Ubiña, que no se ve bien. Y esta sierra, aquí donde la sala esta, se llama Sierra de la Gradura, porque la siguiente es Peña Gradura. Bueno, ahora el siguiente paso es bajar un poquitín, hacer un collado para volver a subir ya al pico El Obiu, que es obvio que está alto. Ahí está. Allá vamos. Esta zona es guapa, ¿eh? Sí, andariega, me gusta esa palabra. Vamos para abajo. A medio camino del Obiu, ya vemos ahí al fondo los fontanes y Ubiña. Buena nevada, ¿eh? Bueno, comenzamos ascenso a Pico El Obiu. Tai Lobiu. Pico El Obiu. El Cuervo atrás. Queda Peña detrás Y Peñasovia de frente. y la silla la de la derecha. Que nos tapa, escucháis ahí, ¿no? Lo que dice Abel. La silla y el de la derecha. Le está tapando todo el macizo de Ubiña. Seguimos. Bueno, desde arriba ya vemos Ubiña perfectamente. Esta última parte del Obiu lo estamos haciendo sin traje. De frente todo para arriba. No tiene pérdida, ¿eh? Fácil. ¡Vamos para arriba! Pensábamos que acababa ya, que estaba cerca de la cima, pero no, todavía nos queda un cachín. Seguimos acercándonos a la cima entre rabecos. Por aquí bajo ahora este se escapó. Más adelante ya. Ahora vamos a encontrar vistas nuevas ya. Otra vez una bonita yo. Llegando a la cima. Mira Peña Rueda, a ver cómo se ve ya. A la izquierda de Ubiña. Sí, sí, claro, sí. Hay que grabarlo con la cámara. Bueno. ¿No? No, ya la hemos hecho. Ya vemos aquí perfectamente Peñarrueda y vamos a grabar el efecto del aire. Ahí tenéis los fontanes y la nieve volando, literalmente. Y ahí Peña Ubiña. Bueno, yo con la nieve dudo mucho, pero ese es el Ferreirura seguro. Y después puede ser que esto que tiene así curvita pueda ser la zona de los Vígaros y el Muñón. Y después, entonces, por aquí estarían los lagos de Saliencia y esto puede ser Peñaorniz.
Oviedo. Y la sierra del Naranco. Vamos a bajar la del Lobiu y vamos a esta que tenemos aquí cerquita, que es Peña Atumba. Anda que... Oh. Oh. ¿Qué pueblo será ese? Jito en Peñatumba. Viña cada vez se ve mejor. Y al fondo el Lobiu. Y tenemos que coger ahora esta ladera. Esta ladera era, ¿no? Ahí el collado ese que tenemos ahí. Ladera. Zona de caminar muy guapa. Vamos a cambiar el paisaje en un momento, mirad. Y todo el puerto de Moravia a nuestra izquierda. Continuamos por la ladera en travesía. Ahí tenemos lo que hicimos hoy: el Cuervo, el Lobiu. Subimos un poquitín ahora, ascendimos un poco por la ladera. Estamos dejando ahora el Caldobeiro un poco a la izquierda y seguimos el track. Aquí zonas con camino. Bajada a otro collado. Ese que tenemos atrás es el Pico Pelao. Estamos llegando ya al collao. Esta parte con cuidadín, hay mucha nieve y mucho surco. Salimos de la zona boscosa y ahora ya pedrero. Terreno técnico, ¿eh? Vamos para allá. El Caldobeiro ya ni lo vemos. Vista atrás. Acabamos de llegar a un cortante y bueno, habrá que esquivarlo para arriba. El Caldobeiro ya lo vemos, ¿eh? Está ahí al fondo, otra vez. Venga, para arriba. Bueno, parece que salimos aquí del cortante o qué. Hostia, ¿no? Está la cosa complicada aquí, ¿eh? Creo que hay que seguir allí. Ya, pero hostia. Lo que nos queda todavía. Bueno, muy vertical esto de aquí, cogiendo alturísima. Bueno, ahora sí parece que libramos el corte y el bosque.
Bueno, seguimos camino. Por aquí es la parte más complicada de la ruta, más difícil de seguir, con mucha nieve que te tapa el camino. Y nada, poco a poco y para el siguiente pico. Aquí parece que se pone un poco más fácil, pero lo complica tanto la nieve como los bosquecillos que hay que atravesar. Venimos de aquí y ahora hay que girar aquí, casi nos pasamos el traje. Hay un camino, una pista ahí. Camino. Bueno, anda, esto tiene mejor pinta ya. El Caldobeiro está aquí detrás, Bueno, mucha precaución aquí. A ver si enlazamos con aquellos caminos de ahí enfrente. Aquí hay una pista y suponemos que habrá que subir ya por aquí. Empezamos ya la subida al Caldobeiro y aquí está la laguna Tambaisna. Qué guapa. Bueno, yo creo que aquí ya estamos en Yernes y Tameza, según miré yo en el mapa. Qué guapa ya la naturaleza. Zona de Cotolla, Bueno, dejamos ahí la laguna, seguimos esta pistuca y vamos a tirar ya para arriba, de frente, donde está Cebo, todo para arriba. La subida muy chula, No hay Cotolla casi, el terreno está bastante marcado. Ahí se ve. Ya estamos viendo todo otra vez. Cogemos altura y ya vemos toda la nieve ya. Oh. Los puertos de Moravia a fondo. Sierra de la Manteca, con el pico Urro o Gorru. Todo el Eramo y la laguna de antes. Venimos de allí, del Cuervo. El Obiu. Creo que esto es ¿Sigo? Bueno, estamos ahora como si fuera el Cresteo viniendo del Caldobeiro, ahí veis
el vértice, estamos como cresteando ahora en esta dirección. Bajar de maravilla ya. La bajada guapa también. Parecía que la segunda parte de la ruta, la bajada, iba a ser fácil, pero no, ¿eh? Hay que subir y bajar, pasar bosquetes. Aquí estamos saliendo del segundo bosquete. Y allí, debajo del Cuervo, ya tenemos ahí, a ver si la cojo. La capilla. Después de el otro corte que hice, se sale aquí ya, camino ya. Necesitábamos un pequeño descanso de tanta piedra, joder. Qué cosa más chula, tío. Y lo de arriba, sí, es artificial también. Mira el muro de arriba. Qué guapa, tío. Una brañina hay aquí, metida. Otra cabaña ahí. Está bueno. Qué guapo, tío. Sí, señor. Venga. Dejamos aquí la braña donde comimos, salimos de ahí y continuamos. Bueno, final de pista, el cartel de GR este que hay por aquí, ¿cómo se llama? GR 109. Carretera. Esto está grabado en un vídeo que tengo por ahí, ¿eh? En el canal. Que hicimos una circular aquí a todos los puertos de Maravio. Sumidores. Venga, finiquitamos ruta. Al final van a salir, vamos a ver, casi 13 kilómetros y unos 1100 positivos. Cuidado, parecía una ruta suave, pero de eso nada. Al final no sé cuántas horas llevamos. 5:15. Al final es... Y no paramos mucho, paramos muy poco, solo a comer, que el resto casi poco, nada. Con el Caldobeiro al fondo. Y el Cuervo. Finalizamos ruta. Hasta la siguiente.